Hola a todos, soy Sebastián González Garzón, estudiante de música y nuevo explorador en historias reales de la música. En esta ocasión vamos a ahondar en la historia de la música popular e identidad en Barranquilla entre los años 1940 y 2000. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo episodio. Entonces, hoy recordaremos 6 décadas de música, de historia de la música de Barranquilla, desde los primeros discos grabados en Nueva York hasta la globalización de sus ritmos propios, sus ritmos costeños en escenarios internacionales. Eh, en esta historia pues vamos a ver un poco de la identidad de este territorio, de su resistencia y orgullo y apropiación de su cultura. Entonces vamos a descubrir cómo la cultura tropical se convirtió en un lenguaje global. Bueno, transcurrían los años 20 y Camacho y Cano, un músico costeño, viajó a Nueva York para grabar discos. Entonces este fue un hecho histórico porque pues por primera vez los sonidos del Caribe colombiano quedaban registrados pues en la gran industria musical internacional. Digamos, en pocas palabras, el primer artista costeño en grabar en Nueva York. Ya una década, un poco más de una década, en el año 1934, un músico que hacía parte de la Filarmónica de Filadelfia, llamado Toño Fuentes, regresó a Colombia, a su país, y fundó en Cartagena Discos Fuentes. Entonces, pues, esta empresa fue pionera en Colombia, la primera casa discográfica que grabó géneros como el porro, la cumbia, el bolero, y que permitió su difusión, que no solo se escuchara en esa zona, sino se difundiera en todo el país. Entonces, digamos, la música costeña dejó de ser un patrimonio local y se convirtió en un símbolo nacional. Ya en 1949, Emilio Fortou Pereira fundó Discos Tropical en Barranquilla. Su éxito más emblemático del cual grabó fue Pachito Eché, que se convirtió en un himno de las fiestas costeñas y pues digamos una especie de carta de presentación de la ciudad de Barranquilla ante el mundo. Y bueno, ya hablando de este tema de Pachito Eché, pues en la actualidad es uno de los temas clásicos que no debe faltar en alguna fiesta del Caribe colombiano, inclusive de toda Colombia, y obviamente de las que siempre suenan allá en el carnaval de Barranquilla. Entonces, bueno, hablando de la Barranquilla tropical, pues Barranquilla se consolidó como una capital tropical. El merengue, un ritmo creado por Pacho Galán, un músico destacado, compositor, autor, arreglista, director de su propia orquesta. Digamos que fue más que un ritmo, fue como una síntesis de la identidad costeña, porque pues tenía una mezcla de cumbia y merengue y transmitía como alegría y sofisticación, era una mezcla. Entonces digamos, ahí ya vemos la innovación de mezclar ritmos extranjeros como el jazz y música cubana con ritmos autóctonos como la cumbia. Y bueno, y pues también los elementos instrumentales, ¿no? Pues con instrumentos de viento metálicos propios de la integración de una orquesta con ritmos percutivos africanos y bueno, ritmos de cuerda. Entonces era toda una mezcla e innovación por donde se le mira. Digamos ya en el carnaval de Barranquilla, digamos allí fue como la gran vitrina para toda esta música.
allí las comparsas y las orquestas mostraban al mundo que la ciudad era cosmopolita, moderna y orgullosa de su herencia. Ya tenían mucho que mostrar al mundo, muchas cosas propias en cuanto a sus celebraciones, sus bailes y pues la música que ya estaba de moda para ese entonces. Entonces el carnaval pues no solo era fiesta, era un espacio de inclusión, donde las clases populares y las élites compartían la misma música. Entonces ya esta música dejaba de ser solo para unos pocos grupos de élite, para ya ser compartida por todas las clases sociales. Bueno, ya entre los años 60 y 80 se empieza a ver un par de fenómenos que empezaban a asegurar mucho más esa identidad de masas. Entonces, en estos años, grandes conjuntos de orquesta dieron pasos a grupos pequeños, pues digamos más baratos y fáciles de contratar, dando diversidad. La salsa como un ritmo extranjero se adoptó como propia y se mezcló pues con ritmos locales. También el nacimiento de un género musical como lo fue la champeta, nacida en barrios populares, se convirtió en la voz de los sectores marginados. Los pickups, que eran como esas enormes cabinas, consolas de sonido en la calle, se transformaron como en templos de la música popular. Entonces allí se escuchaban discos importados de África, el Caribe, y pues nada, seguía como haciéndose esa mezcla, esa fusión. Entonces digamos la música se simplificó para llegar a más gente y digamos aunque perdió pues un poco de su riqueza instrumental, ganó también masividad. Entonces era como la banda sonora de una ciudad que crecía rápido y que empezaba a reconocerse en sus barrios y calles. Ya pues la globalización llegó entre los 90 y los 2000, más que todo por la mano de un saxofonista barranquillero llamado Jay Rodríguez, que pues ya estaba radicado en Nueva York. Entonces el hombre grabó música que fusionaba la tradición costeña con el jazz contemporáneo de esa época, mostrando que Barranquilla pues ya no solo era una identidad local o regional, sino ya pues tenía un diálogo compartido con el resto del mundo. Entonces pues ya estos sonidos llegaron a escenarios internacionales, desde festivales de jazz hasta grandes ciudades, no sé, pues en Estados Unidos como Miami, en Europa como en Madrid. Entonces lo genial es que esta música siguió como conservando sus raíces, aun cuando ya era como un fenómeno global. Entonces ya para pues los días de hoy ya quedan esos clásicos, músicas que fueron hitos en su época, como Pachito Eché, que fueron pues temas ya que son insignias por haber mezclado en su momento ritmos de afuera con los de adentro, haber resaltado la cultura costeña con sus dialectos, su energía, y pues que ahorita se ven mucho en todas las fiestas, en festivales, en el Festival de Barranquilla. Entonces podemos decir ya para el cierre de este podcast que de Camacho y Cano a Jay Rodríguez, de los discos Fuentes al sonido de los pickups,